Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de esta segunda temporada. El día de hoy voy a entrevistar a una persona que conozco de aquí de la universidad. Lu, bienvenida. Estoy muy contenta porque pues ustedes siguen viendo las entrevistas y espero que esta entrevista también les guste mucho. Si tienen preguntas o tienen comentarios ya saben que los pueden dejar. Igual si tienen sugerencias pueden hacerlas. Así que bienvenida, Luz, si tú quieres decir tu nombre, de dónde eres y lo que haces actualmente. Muchas gracias, Kenzie. Yo soy Lucía Viñale, vengo de Uruguay, de un balneario que se llama El Pinar. Uruguay, así como Estados Unidos está dividido en estados y Argentina está dividida en provincias, Uruguay está dividido en departamentos. Tenemos 19 departamentos. Yo nací en Montevideo, que es la capital, pero crecí en un balneario que se llama El Pinar, en Canelones. Canelones como la comida, pero también el canelón es un árbol y hay un árbol muy grande en la ciudad que es la capital del departamento, que también se llama Canelones. Cuando dices balneario, ¿a qué te refieres? Es una ciudad o pueblo que está cerca del agua. Entonces, en Uruguay tenemos el Río de la Plata. El río Uruguay nos separa con Argentina, pero luego el río Uruguay y el Paraná llegan como el Río de la Plata. Entonces, eso es uno de los ríos más amplios del mundo. En algunos lugares es el agua del río, es marrón, con mucho barro, lodo y demás, y no podés ver para el otro lado. Parece que es un mar o que es el océano, pero en realidad es un río muy, muy amplio. Y eso llega, dependiendo del día y la cantidad de agua que venga por el río, hasta Canelones y luego se forma el estuario junto cuando se mezclan en el agua del Océano Atlántico y el agua del Río de la Plata, y es muy bonito. Cuando yo era chiquita había muchos como balnearios o pueblos que después, a medida que fue pasando el tiempo, al estar tan cerca de Montevideo, ahora es como una ciudad continua, están juntos, no es fácil darse cuenta cuando empieza uno y cuando termina el otro. Y es como una zona suburbana o metropolitana que está como anexada a Montevideo de alguna manera, por más que no esté en el mismo departamento. Qué interesante eso, no sabía que era así como le decían, balneario, son padre, interesante. Sí, ahora se usa más para esos pueblos que están en la costa más hacia el este, que no están conectados entre sí. Sabes que para nosotros la palabra balneario es un lugar donde que es como aquapark que le dicen aquí, un lugar que puedes como ir a bañarte, como que hay Ah, deslizaderos, como algo así. Entonces cuando tú dices balneario, eso es lo que viene a mi mente, como, ajá. sí, muchas veces son lugares a los que la gente va para ir a la playa. Ajá, Sí, para ok. bañarse y estar relacionada al agua. Mm. Sí que sí. Pero qué interesante lo que nos cuentas acerca de cómo pues lo de los ríos, cómo llegan al mar, todo eso, lo que, o sea, lo que tú viviste estando cerca de ahí también, eso es muy bonito. Sí, esa es de las cosas que extraño, el agua, el mar, el océano, para ir a Montevideo, que muchos de los trabajos y mucha de la gente que vive en el Pinar o Ciudad de la Costa Ujú. viaja todos los días a Montevideo, y una de las rutas más fáciles es yendo por la Rambla, que es como esa calle que está bordeando el agua, y es muy bonito, La vista es debe ser súper precioso. bonita. Es muy lindo y no es solo la vista, es el olor, es ese ruido, esa sensación como que te acompaña, Ujú. está contigo. Y es en las buenas, en el verano, cuando es precioso y quieres ir, y es la arena blanca y como no son piedras, sino que Ujú. es como podés ir, sacarte los zapatos y tocarla. Todas esas sensaciones sí que se extrañan estando ¿A acá. cuántos minutos estaba tu casa del agua, digamos? 3 cuadras. ¿En serio? Sí, Era como que sí. tenías el río atrás de la casa prácticamente. Teníamos, sí, y a veces es agua marrón y a veces viene el agua del Océano Atlántico y está más verde y es ¿Tienes preciosa. como una sensación entre agua dulce y salada o es que es más dulce que salada? Depende del día. Ujú. Wow. Muchas veces depende como de las lluvias, de todos esos ríos que llegan al río Uruguay y demás ríos que desembocan en el río Uruguay.
Y a veces cuando llueve mucho en Brasil sabemos que viene mucha agua por el río, que es buenísimo porque tenemos represas hidroeléctricas en ese río, entonces generamos electricidad de esa manera. Algún problema a veces es cuando llegan monos o boas. Sí. Sí, cuando hay inundaciones en Brasil, a veces aparecen animales que no viven en Uruguay, pero que... Eso está súper interesante. Sí. Y el agua potable no sabe a... el agua potable viene de un río que se llama Santa Lucía, que es el que abastece a Montevideo y Ciudad de la Costa. Y ese sale, sí que está relacionado al Río de la Plata y la cantidad de agua que hay ahí. Para el resto del país toman de otros lados. Oye, qué particular donde tú vivías, o sea, qué interesante eso. Te despertabas un día y era como para ir a probar cómo se ve el agua hoy. Sí, y las dunas, todavía sigue habiendo dunas que son móviles, porque muchas veces cuando las construcciones están muy cerca del agua, las dunas o desaparecen y el agua se va llevando toda esa arena, y hay que reponer la arena, o queda muy poquito, pero por suerte donde viven mis padres todavía hay... La última zona de dunas queda y se puede hacer, así como la gente acá va a las montañas para hacer snowboarding, puedes ir y hacer sandboard. Qué interesante. Así que teníamos de niñas una tabla para subir a las dunas y bajar en la tabla. Y lanzarte. Sí. Qué divertido suena eso. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3. Yo soy la más grande, después tengo una que tiene 2 años y medio menos que yo, y la más chica tiene casi 8 años menos que yo. Wow. ¿Sí? ¿Cómo fue crecer solo con hermanas? Con hermanas mujeres. No te podría decir cómo es de otra manera. Sí. Sí. Con mi hermana, la que me sigue, mi hermana del medio, somos más parecidas en edad, entonces compartíamos, si bien teníamos amigos por separado, cada una tenía su grupo, nos llevábamos 2 años en la escuela, entonces siempre cuando a mí no me quedaba más la ropa, mi hermana heredaba esa ropa y los libros de la escuela se pasan y demás, entonces teníamos como esa conexión de estar más o menos en la misma etapa de la vida. Y con la más chica, el problema es 8 años es una gran diferencia de edad. Cuando yo pasé a facultad, que nosotros tenemos, o al menos teníamos, porque en este momento me siento vieja, el sistema educativo cambió, pero en su momento teníamos 6 años de escuela y 6 años del liceo, de secundaria. Y cuando yo pasé a primero de facultad, mi hermana más chica todavía estaba en la escuela, todavía no había pasado de los 6 años del liceo. Wow. Entonces era como una relación más de responsabilidad y de ir a buscarla cuando salía de la escuela, y muchas veces mis padres hacían cadena, no sé cómo se dice en otros países, pero cuando los padres se organizan para ir a buscar o a llevar a los chicos al liceo, a la escuela, y los vas pasando a buscar y un padre le toca un día y al siguiente padre le toca el siguiente día no y demás. Eso. Porque no tenemos el sistema de los buses escolares. Acá funciona muy bien, pero en realidad en Uruguay no existe. Lo podés contratar, es pago, es alguien que tiene una camioneta y puede pasar a buscar a tus niños, pero muchas veces es coordinación entre padres. Y sí que me tocó muchas veces arreglar mi horario de facultad y demás para poder ir a buscar a mi hermana chiquita y llevar a todas sus amigas a las casas. Qué interesante eso. O sea, sí, en mi país, por ejemplo, casi no hay transporte, pero sí es como que le pagan a una persona para que se los lleve a todos. Pero muy buena organización la de los padres ahí, decir, voy a recoger a 5 y al siguiente día le toca al otro, el siguiente día le toca al otro. Sí, es mejor que tener que llevar a los niños a la escuela todos los días. Había uno de los problemas, es que es como una zona que está muy cerca de Montevideo, pero mis padres todavía no tienen calle asfaltada. No hay pavimento, entonces es una calle de tierra, que por más que a veces se arregla, muchas veces se generan pozos enseguida. Una vez que llueve, empiezan a haber pocitos, pero en un momento había tantos pozos que
le decían lagunas. Ya no era un pozo, era una laguna. Y era la calle de las 3 lagunas, porque había... Y cuando llovía, el auto, no podés pasar en el auto directo. Es tan profundo que tenés que pasar de costado. ¿Qué? Y tenés que ir esquivando. Y a veces la primera laguna la tenés que pasar de un lado, pero la segunda laguna Dar al la otro. tenés que pasar. Entonces, cuando sos niño es muy divertido. Pero claro que a los padres estoy segura de que pensaron más de Seguro una les vez que se iban a molestaba. quedar ahí. ¡Qué miedo! ¿Y cómo era tu relación con tus papás? Sí. Mi padre es divino. Y mi madre es divina ahora. Pero creo que me llevaba mejor con mi padre. Ujú. Sí. No me ayudaban tanto en los deberes de la escuela. Ellos dicen que era porque no necesitábamos. Ajá. Pero también mi hermana más chica tuvo un accidente cuando era muy niña. Ujú. Cuando tenía 1 año y medio la atacó un perro, un Rottweiler, y como realmente le lastimó mucho el cráneo y casi se muere. Entonces le tuvieron que sacar, le operaron, claramente estuvo muchas semanas en la emergencia y tenía un montón de puntos. Le sacaron como el hueso porque los niños todavía están formando el cráneo y se está moviendo y tienen que moverse un poco las partes. Entonces lo que hicieron fue ponerle como una malla, una venda en una de las partes que le faltaban más pedazos y se recuperó y creció el hueso arriba de eso y demás. Wow, qué Pero eso fuerte significó, sí, fue como un cambio también en las dinámicas de la familia. Inevitablemente, si uno de tus hijos casi se muere, después va a quedar como el protegido. Y Sí. sobre todo si es el más chico. Entonces, ahora bromeamos que mi hermana más chica es la protegida. Ujú. Pero sí que eso cambió nuestra relación con nuestros padres y demás. Claro, todo el tiempo generalmente es para los niños que tienen, digamos que para ellos, para los papás es como para el que tiene más necesidad, ellos están más disponibles. Sí. Entonces tú te creaste, digamos, haciendo sola tus tareas, haciendo todos sus deberes. Sí, ellos igualmente nos apoyaron en todo y si queríamos estudiar, perfecto, que estudiáramos, o si queríamos hacer deporte, nos apoyaban en todas las actividades que significaran ir a jugar partidos los fines de semana y demás. Mi madre es profesora de educación física, así que si le decíamos que queríamos hacer más educación física, nos iba a decir que sí. Igualmente siempre nos motivaron a ser más curiosas y mi madre cuando éramos niñas nos compró como uno de esos microscopios que son de plástico para niños y poner mariposas y gusanos y hormigas y demás con espejitos y para que pudiésemos ir al patio y empezar a juntar y hacer preguntas y demás. Y Qué lindo. compraban las enciclopedias y en el diario en algún momento venía como una revista que era El Escolar, que salía todos los miércoles. Y la juntaban y nos las leíamos y demás. Así que en realidad siempre nos apoyaron en ese sentido. No nos dijeron cuáles eran esas carreras que eran de hombre o de mujer, y eso realmente lo aprecio, porque Claro. nos iban a apoyar en lo que fuera que nosotros decidiéramos hacer. Y si queríamos estudiar, perfecto. Y si queríamos salir a trabajar, también. Creo que también lo pude ver bastante bien en la familia de mi padre. Es como se espera de alguna manera un poco más que después de terminar el liceo quieras hacer una carrera universitaria. Y del lado de mi madre era mucho más humilde y mis abuelos no pudieron terminar la escuela porque venían de esas familias con 5 o 7 hijos y cuando tenían 10 años, 11 años tenían que salir a trabajar y realmente familias muy humildes. Entonces ellos valoraban mucho la educación, pero no era que estuviesen realmente esperando o que eso fuera una tradición familiar. Realmente se habían esforzado mucho por salir de la pobreza, así que simplemente con esforzarte era como no sé, eso era lo les que parecía, sí, con tal pasar a las clases, como dicen, no pierdas el año suficiente. Sí. ¿Y tú, cuando estabas como en el colegio, sabías que querías ir a la universidad o no? Sí,
Creo que mi contacto con la ciencia fue en mi primer año del liceo. Teníamos la opción de hacer como teníamos un grupo que podía ser un club de ciencias, que era un profesor de biología que a su vez estaba encargado del laboratorio del liceo y sabía que había unos concursos que participaban en ferias departamentales, es como le decimos, y la idea es que esos grupos de escuela, liceo o extracurriculares o de gente adulta, no hay restricción de edad, pero que tengan un proyecto y que se hagan una pregunta y como un poco para ir aprendiendo el método científico y hacer preguntas, formular hipótesis, cómo exponer resultados, cómo separarse, cómo hacer un póster, cómo pararse enfrente y si viene un jurado, cómo explicarle qué fue lo que hiciste. Y al final nos organizamos ese grupo. En realidad el profesor hizo casi toda la organización. Y nos presentamos, fue divertido. Sobre todo íbamos porque éramos amigos, 4 o 5, y nos presentamos en esas primeras ferias de ciencias y nos dieron una mención especial. Hay muchas menciones, mención a creatividad, mención al proyecto científico, mención a demás cosas. Y una de ellas era la mención especial. La mención especial significaba que habías salido seleccionado y podías pasar a la feria nacional, de la departamental a la nacional. Wow. Entonces quedamos encantados. ¿Y tú te acuerdas de qué era el proyecto? Sí, era de lentejas de agua. Son como son unas plantas acuáticas flotantes que habíamos estudiado cómo hacían su fijación de elementos y después habíamos hecho buñuelos como juntábamos esas lentejas y después las cocinábamos con harina, huevo, en aceite y demás. Entonces pasaron a las nacionales. Pasamos a las nacionales y ahí ese año también nos dieron otra mención especial en la nacional y pudimos ir a las ferias de Mostratec, que es como una feria. Ese año fue, bueno, para el año siguiente, en marzo, pero fue en San Pablo, entonces nos dio la oportunidad de viajar internacionalmente. Eso es en Brasil. Y ahí también dijimos, bueno, tenemos otro año más, hay que presentarnos de vuelta. Y ahí nos presentamos al segundo año a la feria departamental, pasamos a la nacional. ¿Otra vez? Otra vez. ¡Wow! Y ahí sí que ganamos como el premio máximo que había, que era venir a Estados Unidos, a la feria de Intelicef. Y ese fue increíble. Y ese año fue en Reno, en Nevada. Copados de vuelta, entonces fuimos de vuelta a departamentales, pasamos a las nacionales. O sea, ya lo sabía. Es un vicio. Claro. Con la excusa de la ciencia. Aprendimos enseguida que se viaja un montón. Y después y financiaban 2 viajes y el profesor, y ahí vendimos rifas y demás para poder financiar a los otros 2 estudiantes que también eran parte del grupo pero que no estaban financiados por la delegación oficial de Uruguay. Y ahí, bueno, seguimos la historia, la departamental, la nacional, ganamos, fuimos a San José en California. Y después seguimos, nos enviciamos, claramente, eso era adictivo. ¡Wow! Y seguimos después en contacto y queríamos hacer otro año y empezamos a investigar más los coquitos de la palmera butiá, que es una palmera nativa de esa región. Y tienen mucha fibra los coquitos y en realidad ya era más, ni siquiera íbamos al mismo liceo, al mismo secundario en ese momento, era más como difícil para nosotros. Ya teníamos que empezar a decidir qué era lo que queríamos estudiar, porque los primeros 4 años de la secundaria son como todos los estudiantes van juntos, pero después en el 5.º año tenías que decidir, y esto cambió de vuelta. Teníamos que decidir si queríamos ir a científico o a biológico, humanístico o artístico.
O sea, tus 16 años prácticamente, 15, 16 años. Sí, cuando pasabas, sí, Wow. al quinto año. Y ahí recuerdo haber elegido científico porque pensé que quería hacer algo como ingeniería o arquitectura. Y mi padre hizo ingeniería civil. Y pensé que capaz que quería hacer algo así, pero duré una semana en científico y me cambié a biológico. Dije, no, extraño biología, me gustan, me gustan las cosas que se mueven y demás. En científico hay mucha matemática. Oye, pero me devuelvo un poquito a esos viajes. ¿Cómo fue la primera vez entonces que fuiste, esa primera vez que se ganaron el concurso, que viniste a Estados Unidos? O sea, ¿cómo fue, cómo te sentiste cuando llegaste aquí? ¿Qué tuvieron que hacer? No entendíamos nada. No, sabíamos aprender inglés en el liceo y hacían mucho énfasis y teníamos muchas horas de inglés. Entonces, por suerte, en el tema del idioma no estábamos tan perdidos. Pero esa feria internacional estaba en otra dimensión. Era gigante, era impresionante. Nosotros habíamos hecho yo les llamo pósters, pero en realidad era imprimir cada párrafo y gráfica y los pegábamos Con glue. Con los alfileres y demás, y hacíamos con nuestra letra y llegamos acá y eran pósters impresos. Como los que ahora hacemos. Sí, exacto. Entonces fue un poco intimidante también Claro. llegar y la gente muy prolija y como preparados, muy, muy mentalmente preparados para esa feria y fue, sí, salir del paisito y darse cuenta de que existe algo un poco más grande. Y después de que viniste a eso, ¿tú dijiste como, sí me veo estudiando afuera? ¿O fue como, fue una experiencia bonita, sigo con mi vida? Supongo que sí, me vi estudiando afuera. Siempre pensé que era una oportunidad, pero en ese momento no sabía ni siquiera qué quería estudiar. No, si iba a seguir estudiando. Yo creía que iba a seguir estudiando, pero no sabía para dónde iba a ir. Sí. Y después, en realidad, fue mi tía la que me ayudó a elegir realmente. Porque ella sabía que yo quería como responder preguntas, que esa curiosidad me llevaba a hacer preguntas que estaban relacionadas muchas veces a plantas, pero otras veces era más como nuestro cuerpo. ¿Por qué si estamos al sol nos quedamos más bronceados? ¿O por qué tenemos este color de ojos? ¿O por qué? Y ese era un por qué y por qué. En un momento recuerdo haber dicho que quería hacer un melón azul. O sea, ya estaba hablando de modificar plantas. Y pensé que agronomía era la forma de hacerlo, porque no tenemos tantas carreras en realidad en Uruguay como veo que hay acá. No hay tantas opciones. Y seguir por la parte de agronomía era el camino para estudiar plantas directamente y los cultivos. Pero ella trabajaba en la Facultad de Agronomía, también en fitomejoramiento, y trabajaba con cítricos y daba clases y con frutas nativas y demás. Y me recomendó ir a Facultad de Ciencias, porque era mucho más método científico y estudiar la base de física, de química, de biología, de bioquímica, de biología celular y demás. Y en agronomía iba a tener que pasar por una base un poco menos estricta en ese sentido, pero también iba a tener materias que no me iban a interesar para nada, que eran más relacionadas a la parte animal y ganadera. Y creo que tuvo razón, porque pude entrar a bioquímica y después todas las selectivas las hice en Facultad de Agronomía. Entonces tuve como ese mejor de dos mundos, porque tenía toda la base de cómo escribir un artículo, cuáles eran las preguntas y demás, pero después cuando tenía que hacer algo más enfocado, sí que era en plantas y en fitopatología y otras materias de mejoramiento que sí que se daban en Facultad de Agronomía. O sea que hiciste tu carrera en bioquímica. ¿Tú eres bioquímica? Sí. No me imaginaba eso. Pensé que bueno, generalmente he aprendido que muchas personas estudian biología, de las que están aquí estudian biología. Sí. Entonces yo me imaginé que tú eras como bióloga o agrónoma.
Cualquiera de las dos. Sí, soy una rata del laboratorio que decidió salir por alguna razón. Pero entonces cuando estabas haciendo la carrera, ¿te llamó la atención algo en específico o qué te gustaba de la carrera, por ejemplo? Me encantó bioquímica. Era una materia súper difícil y había que estudiar. Para ese examen recuerdo haber estudiado 3 semanas de corrido. O sea, no trabajaba, simplemente me levantaba, abría mi libro, estudiaba 8, 9, 10 horas y después me iba a nadar. En ese momento empecé a nadar un poco más y cuando nadaba iba repasando todo lo que había aprendido en ese día. Pero eran tantas como memorizar enzimas y vías metabólicas y moléculas de ATP y demás, que en algún momento empecé a imprimir. Y para el momento que di mi examen, si entrabas a mi cuarto, veías como tenía todo pegada, cosas en las paredes. No. En las puertas del Pracar había como sí enzimas. La obsesión. Wow. Pero sí, me fue muy bien en ese examen finalmente, pero me gustaba y sentía que estaba pudiendo explicar todas esas cosas que antes parecían mágicas o que la gente dice, bueno, ¿por qué es así? Llegas un momento en el que alguien ya no te puede explicar más y simplemente tenés que como realmente profundizar y sentí que me ayudaba en ese sentido para explicar cómo funcionan las cosas y ciclos hormonales y demás. Decides entonces, ¿tuviste algún como digamos alguna exposición a trabajar en un laboratorio o hacer algo así durante tu carrera? Sí, muchas de las materias tenían una parte teórica y práctica, y la parte práctica era siempre en el laboratorio, y nuestros laboratorios eran de 4 horas, por ejemplo, y tenía una carga muy grande de horas de estar en clases. Es muy diferente a cómo funciona la universidad acá. Tenía clases que eran lo mínimo era 1 hora y media de clase, de corrido. Y generalmente el teórico más largo era de 3 horas, con una pausa en el medio. Y eso te acostumbraste, llevas el mate, si está muy frío la bolsa de agua caliente. Y ahí pasas todo el día en la universidad. Y los prácticos sí que eran de 4 horas. Y también podías salir y comer algo en el medio generalmente, pero realmente es una carrera que es muy difícil hacer si estás estudiando y trabajando. Es muy difícil llevarla a tiempo y no desmotivarse, porque si no la llevas, haces el curso y después intentas dar el examen, el primer o segundo periodo, es mucha cantidad de información como para dejarlo para después. Y fue demandante, muy demandante la carrera. Son 4 años y medio, 5. Al final se hace una tesis, le decimos, que se supone que te lleva entre 6 meses y 1 año. Eso depende del laboratorio o de cuánto tiempo le puedas dedicar a tu tesis. Y es lo mismo, es intentar tener una pregunta que generalmente ya el laboratorio ya tiene esa pregunta y tú entras a trabajar en un proyecto que alguien te puede guiar y enseñar a hacer las cosas, y después tenés que escribir una tesis larga y hacer revisión bibliográfica y demás, e incluir con tus propios resultados. Entonces, mientras tú estuviste en la universidad, ¿tú vivías con tus papás o vivías lejos? La Facultad de Ciencias es dentro de las universidades que están en Montevideo, en la capital, la que queda más cerca de la casa de mis padres. No la elegí por eso, pero es de las más cercas. Así que hasta el segundo año viví con mis padres, ¿sí? Es muy difícil independizarse en Uruguay, es muy caro. Realmente mi salario al final no me hubiese dado para vivir sola, y estaba trabajando como un research assistant, como un grado 1. Y al tercer año ya empecé a tomar más materias en agronomía, y esa es la facultad que me queda más lejos de la casa de mis padres. Entonces empecé a quedarme con mis abuelos, que vivían como a mitad de camino. Y cada vez me empecé a quedar más días en la casa de mis abuelos, porque claramente me quedaba la Facultad de Ciencias a unos 40, 50 minutos.
manejando, y después la facultad de agronomía eran 2 horas. Entonces, si tenía que tomar una clase en facultad de agronomía, era realmente interesante el tiempo que iba a perder simplemente en el transporte público. Qué interesante, porque aquí generalmente todos los campos están, caminas de un edificio a otro, pero a ti te tocaba manejar solo para sacar una clase. Generalmente tomarme el bus, porque al ser una capital tenemos un sistema de transporte que tiene muchas líneas. Uh-huh. Algunas de ellas están realmente llenas y el bus, cuando hace calor, es... Sí. ¿Entendés a qué me refiero? Y después, y funciona, incluso hay algunas líneas que también siguen con bastante frecuencia de noche, entonces lo que más hacíamos era tomarnos el bus, y tenemos una tarjeta de estudiante que generalmente te sale la mitad de lo que sería un boleto entero. No tenemos un sistema de trenes, pero el sistema generalmente podés llegar a cualquier lado en el bus. A mí me parece muy interesante que hay países donde los buses tienen su propia línea. Eso no pasa en mi país, por ejemplo. No lo he visto en muchos países. Que el bus tiene su propia línea y ningún otro carro ni nada se puede meter en esa línea, ¿verdad? ¿O sí? En realidad hay una parte de la calle muchas veces que está reservada para los ómnibus, uh-huh, pero no tienen su propio carril, como he visto en otros lugares. Uh-huh. Con líneas le decimos los recorridos. Así como es como un sinónimo para recorrido. Ok, interesante. Sí. Entonces, cuando ya terminas la universidad o antes de terminar la universidad, ¿tú sabías qué querías hacer después? No, sí y no. Uh-huh. Sabía que me gustaban las plantas y sabía que quería responder una pregunta o resolver un problema. Si era ayuda con las sequías o si era resistencia a patógenos, cualquiera de esas me gustaba. Me ayudó también, hice un semestre en España, uh-huh, en la Universidad de Salamanca. Y en ese semestre mis compañeros tenían biotecnología vegetal y me encantó. Como todas esas posibilidades y técnicas y demás. CRISPR recién había salido, entonces como se especulaba de todo lo mágico que íbamos a poder hacer con CRISPR. Y fue en 2015 que hice ese semestre afuera. Uh-huh. Y también me abrió la cabeza, me ayudó un montón como a salir de esa rutina de Uruguay. Y país chico, somos 3,5 millones. Y también como antes vivía con mis padres y al irme a España ya no podía vivir con mis padres, tenía que vivir con otras personas. Y vivíamos con 3 chicas más, uh-huh, que también eran de Uruguay y habían ganado la misma beca. Y nos habían contactado entre nosotras y alquilamos un apartamento, uh-huh, para las 4. Y esa fue la primera experiencia para vivir con otras personas. Eran un poco más grandes que yo, pero nos llevábamos bien. Siempre tenés algún roce de llegar con hambre y que la cocina está sucia y demás. Sí. Pero se aprende de todo eso. Sí, igual te enseña convivencia, pues. Sí, me hice amigos que seguimos hablando, así que no me puedo quejar, fue impresionante. ¿Qué beca te habías ganado? En ese momento había aplicado a las becas Santander, que simplemente es el Banco Santander que da becas. Son parciales, no te cubre todo, pero si podés o trabajar un poco antes, tener algún trabajo como de algunos días, uh-huh, o semanas, o vender rifas, o hacer de alguna manera, podés finalmente financiar el resto. Uh-huh. Y después de que terminé la facultad, el bachillerato, se me confunden las palabras porque bachillerato, el bachelor, ajá. El bachelor y bachillerato son muy parecidos. Sí. Cuando terminé la carrera, la licenciatura en bioquímica, me postulé a unas becas que son de nuestra Agencia Nacional de Innovación e Investigación, uh-huh, y ahí saqué las becas para hacer la maestría. Y seguí trabajando en el mismo proyecto en el que había estado trabajando para mi tesis de licenciatura. Uh-huh. Y ahí estuve 2 años. Ahí sí hice licenciatura en maestría en ciencias biológicas. ¿Y en qué trabajaste en ese proyecto? Usábamos un musgo
que es un organismo modelo que se llama Physcomitrium patens, que es como de esas primeras plantas que pasaron de un ambiente acuático a tener que adaptarse a la tierra. Entonces hay muchas duplicaciones y se supone que mecanismos para ese coping, como así, la adaptación a nuevos ambientes y patógenos que no estaban en el agua pero ahora están en la tierra o están en contacto porque vienen en el aire. Y ese laboratorio trabajaba mucho con interacción planta-patógeno, así que había trabajado con Botrytis y con Pythium y demás patógenos. Pero en un musgo modelo usábamos un poco de Arabidopsis, de Nicotiana mentamiana y algunas otras plantas más que se manejaban en el laboratorio. ¿Y eso fue un proceso de 2 años? Sí, la maestría fueron 2 años. Al final de mi maestría empezó COVID y tuvimos como ese... Sí, que ya no podíamos ir al laboratorio todo el día y teníamos que tomar turnos. Y a mí siempre me gustó la mañana, me gusta levantarme temprano. Así que tenía el turno de las 7 de la mañana a las 10 y media de la tarde. de la mañana. Sí, suena, es una cosa, sí, el COVID de verdad que es una cosa que ahora que uno lo piensa lo ve tan lejano, pero fue toda una aventura trabajar en un laboratorio, porque, bueno, aquí en Estados Unidos también fue como que habían horas que podías ir y tenías que como... había un horario, entonces tú decías de qué hora ibas a estar, y si tú no estabas, también te decían, te corregían, te decían como, ¿por qué no estás? Y si pusiste que ibas a estar aquí, y te iban a buscar y todo, era toda una cosa interesante. Pero entonces, ¿cuál sientes tú que fue como el mayor reto durante tu maestría? Durante la maestría, creo que el primer año trabajé un montón para un par de proyectos que no funcionaron. Entonces fue mucho de intentar buscar soluciones para lo que no estaba funcionando, pero tampoco tenía financiación como de un proyecto más grande. Yo tenía mi financiación de mi beca que me depositaba en cada mes, pero no había un proyecto grande con objetivos establecidos que yo estuviese siguiendo. Era más como exploratorio de alguna manera. Y eso significó que el primer año fue mucho de intentar motivarme y tener resultados, ausencia de resultados y después a la mitad cambié cuáles eran mis preguntas y ahí sí empezaron a salir algunos resultados más. También me postulé a otra beca para ir a hacer unas semanas en un laboratorio en Madrid, que era trabajando con la que había sido la tutora de mi tutora, que se estaba casi por jubilar, pero todavía tenía su laboratorio en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, el CNB, y ahí pude ir 5 semanas también a trabajar ahí y aprendí un montón. Ellos trabajaban con Arabidopsis en ese laboratorio. Y otro momento de ir a vivir sola y en una ciudad grande como es Madrid, y el clima era precioso, encantada con Madrid, me encanta España. Sí, yo imagino. ¿Qué hacías en tu tiempo libre ahí? Salía a caminar, me encanta caminar, sentía que era muy seguro y es como una ciudad también antigua, entonces en toda esa parte de la historia iba a algunos de los tours que podés hacer con guías que en realidad no tenés que pagar directamente, pero se sugiere que dejes alguna donación. Iba a parques, a museos, ¿sí? Qué bonito, qué bonitas esas experiencias, como tú dices, te hacen como conocer otra cultura y sí te abren muchísimo la mente, te hacen aprender muchas cosas. Y me imagino también que ahí estaba mucho expuesta a cosas moleculares, ¿no? Como en ese laboratorio que estabas trabajando, como que pues te enseñaban técnicas y cosas que de repente podías aplicar en tu tesis de maestría. Sí, y me estaban esperando con algunas semillas que ya habían germinado y ya tenía las plantas listas para inocularlas y pude aprender cómo hacían ellos para cuantificar bacterias, por ejemplo, o para inocular con
hongos biótrofos y demás. Así que fue realmente sí una experiencia que repetiría y me hubiese quedado más tiempo, pero no me daba la financiación. No te habían dado suficiente dinero. Sí, eso mismo. Oye, pero yo tenía la idea que tú habías, mira, bueno, te digo que uno pues tiene como, para mí ya la carrera para mí ya era como biología, ¿no? Y ya en tu maestría pensé que habías hecho algo muy relacionado a fitomejoramiento, que es lo que estás estudiando hoy, nos puede hablar un poquito de eso. Pero entonces, cuando estás en ese proceso de la maestría, bueno, regresas de España, escribes tu tesis, ¿en qué momento dices, quiero seguir estudiando? ¿Por qué no conseguir un trabajo, por ejemplo? Empezar la maestría sobre todo fue algo que ni siquiera consideré hacer algo diferente. Es lo que mis compañeros estaban haciendo y es muy difícil encontrar un trabajo en la industria realmente. Entonces eso es algo completamente diferente que veo que la gente acá lo considera. Terminar, hacer un grado y después irse a trabajar en alguna compañía. Sí. Eso casi no lo manejamos porque hay muy pocas oportunidades. Muchas para químicos, por ejemplo, para toda esa parte más de bioquímico clínico capaz, para hacer exámenes de sangre, pero no tanto para investigación con plantas. Eso no es una opción realmente. Y cuando terminé la maestría, sí que quería un cambio, como me daba cuenta de que la carrera científica la gente está esperando cargos por muchos años y lleva como mucha frustración y los proyectos también tienen mucho menos financiación. Entonces, la pregunta científica tiene que estar muy relacionada a qué tanto puedo hacer con la poca plata que me están dando. Y eso es realmente muy frustrante y se hablaba mucho en el laboratorio en el que estaba trabajando. Entonces, de alguna manera no quería empezar el doctorado en Uruguay por miedo también a continuar con la frustración que había sido mi maestría, y quería hacer algo diferente. Como terminé cuando recién había empezado COVID, fue un momento en el que quería un cambio, pero la gente no se estaba moviendo, los países estaban cerrados, no había aviones para tomarse, no era una posibilidad buscar algo nuevo en ese momento. Era el momento natural para mí, para empezar algo nuevo, pero el mundo no estaba... No estaba listo para ti. Oye, pero tu graduación fue en línea. Fue una graduación que se hizo, no sé, un año y pico más tarde, después de que terminé. Okay. Pero no son como las graduaciones de las universidades de Estados Unidos. No vas con toga ni nada, ni gorro, ni nada por el estilo. No. ¿Cómo se llama tu carrera entonces? ¿Tú hiciste una maestría en qué en dices? Ciencias biológicas y en la opción biología celular y molecular. Ok. Y después, ahí cuando estaba terminando, sabía que se me acababa la beca de maestría, concursé para un grado 1, que nosotros tenemos 5 grados, que en realidad el grado 1 es el como de comienzo y el grado 5 es el full professor. Es un cargo más incluso administrativo, ya no hacen tanto, no están tanto en el laboratorio, es mucho más de contratar gente y realmente escribir los artículos y demás. Y ahí empecé a trabajar con otra investigadora que no era mi tutora de maestría, pero que trabajaba en el mismo departamento dentro del instituto. Y ella había empezado a trabajar en cannabis, porque cannabis era legal, es legal en Uruguay para uso recreativo. Y se aprobó en 2013. Es uno de los primeros países que como lo empezó a legalizar. Y hay muy poca investigación que está hecha en cannabis en Uruguay, pero mucha gente quería empezar a plantar, sobre todo cultivares que están relacionados a una alta producción de CBD, porque era de uso médico y valía mucho el kilo de flores secas de CBD en 2018, 2019. Entonces hubo un boom, la fiebre del oro, pero del CBD.
Y en ese momento se aprobaron más proyectos para empezar a trabajar, pero estás construyendo de cero. Entonces ella también estaba buscando a alguien que pudiese trabajar en algo así y aprendí un montón de las dos. Inés, mi tutora de maestría, y de Astrid, mi tutora como de grado 1, mi jefa, pero a su vez como tutora. ¿Y cuánto también. tiempo estuviste ahí entonces? Ahí estuve 2 años y medio. Después de tu maestría. Uh-huh. Ok. Bueno, estuvieron un poco intercaladas. Que mi grado 1 empezó en enero de 2020 y seguía haciendo la maestría. Entonces, como era el grado 1 para ese laboratorio y yo estaba haciendo mi maestría en el laboratorio, se contaba como que era mi sueldo de alguna manera para terminar mi maestría y empezar el otro proyecto. Otro proyecto. Uh-huh. Y estuviste 2 años ahí trabajando. ¿En qué momento entonces dices como ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir haciendo esto? Quería empezar la nueva etapa. Yo sabía que ese grado... O sea, que tú lo tomaste solo para la transición, para la transición del COVID, digamos. No sabía que estaba el COVID cuando empecé a concursar. Ah, ok. Sí. Empecé a buscar otras opciones. Como no sabía si iba a buscar algún trabajo también como... Había pocos en la industria, pero capaz que podía hacer algo así o empezar un doctorado afuera. Nunca pensé que iba a venir a Estados Unidos realmente a hacer el doctorado. Pensé que si hacía el doctorado fuera era más en algún lugar de Europa. España me gusta mucho. Tengo unos tíos que viven en Alemania, entonces también podía estar cerca de familia si iba a algún país que fuese Alemania o Francia o por ahí. Y en realidad había oído de las becas Fulbright porque yo, después de participar en los clubes de ciencias como participante, seguí participando como organizadora o coordinadora y después seguí siendo como mentora para chicas en un campamento científico latinoamericano que se organizaba en Uruguay. Y ahí participé varios años también. Y la embajada de Estados Unidos pone bastante financiación para ese campamento. Y uno de los días va alguien de la embajada y les cuenta a los chicos algunos de los proyectos que tienen. Uno de los proyectos o becas son las becas Fulbright. Y decidí postularme porque mi novio en ese momento es estadounidense. Entonces era una opción venir a Estados Unidos para estudiar y sabía que tienen muy buenas universidades, así que el nivel era un problema, pero no era... España tiene lo bueno de que puedes hablar español, por más que tenga un acento extraño, igualmente puedo entender lo que me están diciendo. Ya Estados Unidos o algún otro país tenía esa dificultad del idioma, que es realmente una barrera. Entonces me postulé, me di cuenta de que estaban abiertas uno de esos últimos días, cuando tenés que llenar un montón de formularios y demás, y estás como presionado por el tiempo. Y las becas cerraron en mayo. Al mes tuvimos una entrevista. Pensé que me había ido horrible en la entrevista. No sé si una de las personas que estaba entrevistando había tenido un mal día o qué había pasado, pero yo pensé que ya estaba descartada totalmente de las becas. Sí, y bueno, y después me quedé tranquila porque dije, bueno, los resultados van a estar a finales de julio. Es muy largo el proceso entre que te postulás, te entrevistan. Y llegó el último día de julio y no estaban los resultados. Y ay, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no están los resultados? No quedé. Sí, claro, será que no quedé y no te avisan. Y después, ahí los primeros días de agosto me llamó la que ahora es como mi tutora, mi advisor de Fulbright. Y me dijo que había quedado, que felicitaciones y qué bueno, y que ahora teníamos que empezar a hacer todo el resto del papeleo y empezar a estudiar para dar el TOEFL y el GRE y tenía que empezar a escribir todos esos Statement of Purpose y demás documentos que te pide Cornell o algunas otras universidades también de por qué estás aplicando y por qué serías una buena estudiante para
para esos programas a los que estás aplicando. ¿Quieres explicar un poquito qué es la beca Fulbright para las personas que no saben? Sí, son becas que están financiadas, esto depende del país, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Fulbright fue una persona y las becas para estudiar en Estados Unidos pueden ser para hacer una maestría, pueden ser para hacer un doctorado, pueden ser como un visiting scholar, como alguien que simplemente está de visita, puede ser para profesores que van de visita 6 meses o 1 año, eso depende muchas veces del país. Y son tanto para aplicar en otro país para venir a estudiar a Estados Unidos, como gente que aplica en Estados Unidos para ir a otros lugares del mundo. Okay. Y en el caso de Uruguay se dan muy pocas becas. Sé que hay otros países que tienen muchos estudiantes, que vienen más de 100 estudiantes al año. En Uruguay, el año que yo me postulé, había solo lugar para 5. ¿De todo el país? 5 de todo el país. Y 4 becas fueron de maestría. Así que la mía fue la única beca de doctorado que dieron ese año. Wow. en Uruguay. Y, sí. Oye, se debe sentir así genial saber que de todo el país, de esos 5 millones que estás diciendo de personas, tú fuiste de esos 5 que fueron seleccionados para venir aquí. Sí, somos poquitos, sí. Y fue increíble, realmente. A veces, cuando digo qué suerte que tuve, pienso que no es suerte. Siempre cuando decimos qué casualidad o qué suerte, en realidad tenés que estar preparado para cuando llegan las oportunidades poder tomarlas, como no es suerte de alguna manera. Sí hay algo, yo creo que hay algo del azar. El azar juega un rol, pero cuando se abre una oportunidad, si tú no trabajaste un montón para estar preparado para que cuando te presentes a esa oportunidad alguien te pueda seleccionar, no vas a quedar, así que es casualidad y es mucho trabajo atrás también. Fíjate que lo que tú dices es cierto, me resuena muchísimo porque he escuchado eso, es decir, sí las oportunidades llegan, pero si tú no estás preparado cuando la oportunidad llega, probablemente la vas a perder. Sí. Entonces es bueno trabajar en ti mismo para que el momento que llegue la oportunidad tú dices, bueno, aquí voy, esta oportunidad es mía, pero tiene que haber un trabajo muchísimo más antes, como tú ya tenías una maestría, ya tenías mucha experiencia en otros lugares, entonces cuando te postulaste era como el momento perfecto porque pues al final de cuentas sí quedaste. Sí, y me postulé en un área que ellos consideraban prioritaria. Y muchas veces, dependiendo del año y del país, tienen unas categorías que prefieren. Eso no sabía yo. Sí. Y el nivel de inglés no es necesario, no te piden que tengas un nivel de inglés al principio. Ajá. Sí te piden que te prepares y que des el TOEFL. Y ahí me puse a preparar el TOEFL, claramente, nunca lo había dado. Y es otro tipo de examen que no estaba realmente preparada y no con tiempos y demás. El GRE, ese sí que fue problemático porque es gramática, tiene la parte como más de gramática y todas esas palabras que nunca escuchaste en tu vida, pero que te las van a preguntar. Y después toda la parte de matemática y solución de problemas, como te doy 10 segundos para que hagas esta ecuación que estudiaste hace 20 años. Qué nervios, sí. Sí, y no hay mucha gente en Uruguay que tome ese examen, entonces no hay centros a los que puedas ir a caminar y tomar el examen. Podía ir a Buenos Aires a tomarlo o ir a algún otro lado de Argentina también a tomar el examen. O por COVID habían empezado a autorizar exámenes en línea. Pero el examen en línea también es de esos que te tenés que conectar. Tenés que estar sola en la habitación. La cámara tiene que estar apuntando a las puertas. El mouse no se puede salir a la pantalla. Tenés que al principio mostrarle a la persona que no puedes tener mangas, ni anteojos, ni gorro, nada que puedas tener para copiar. No se te puede cortar el internet, que fue lo que me pasó a mí, que casi me da un ataque. Porque se cortó la electricidad. Esos cortes de electricidad que son 1 segundo y vuelve.
Pero de típico de nuestro país. Ese segundo el wifi se apagó. Y tuve que reconectarme sudando. A ver si me iban a dejar seguir con el examen o no. Y al final me dejaron, pero sí que nerviosismo para seguir con eso. En fin, finalmente creo que ni presenté al GRE para poder entrar a Cornell, pero lo tuve que dar. Esa cosa que pasa. Sí. ¿Y cómo decides entonces que quieres estudiar en el doctorado? Porque creo que en el momento, bueno, tengo entendido que Fulbright, o sea, te dicen, ok, pasaste, y lo que tú dices, ahora tienes que hacer los exámenes. Pero tú tienes que encontrar como alguien que haga como un match de esos fondos, como que haga como que empareje esos fondos, lo que te están dando, la otra persona lo tiene que dar después, ¿o cómo funciona? Funciona, también depende del país. En Uruguay las becas están relacionadas también con nuestra Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o Innovación e Investigación. Y esa agencia pone la mitad y Fulbright pone la otra mitad. Si no, tenían plata para 2,5 becas. 5 okay. Era mitad y mitad entre Fulbright y la ANI. Okay. Entonces, no tenía que buscar a alguien que pusiese fondos, pero sí tenía que empezar a contactar investigadores en Estados Unidos y preguntarles a ver si estaban buscando estudiantes de posgrado y demás. Entonces, tenía que empezar a buscar sola, entrar a las páginas de las universidades y buscar cuáles eran todos los programas y dentro de cada programa cuáles eran los investigadores y cuáles eran sus temas de investigación y cuáles eran sus artículos. Entonces son muchas horas de buscar y buscar. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, finalmente. Pero justo mi advisor de ahora, yo le había escrito antes de tener la beca y le había preguntado a ver si estaba buscando algún estudiante. Y me dijo que sí, pero que fue alrededor de esta época, en junio. Y me dijo que sí, pero que íbamos a hablar más tarde. Después, cuando estuviésemos más cerca del momento de realmente aplicar. Y recuerdo que cuando llegó ese momento de tener una entrevista con él, yo me conecté pensando que ellos me iban a hacer preguntas a mí. Como que era una entrevista para conocerte mí, claro, para conocerme y cuáles son mis gustos y qué hice antes. Y ese te preparás y lo escribís y lo tenés ahí al ladito tuyo por si te preguntan. Y resultó que era para que yo les hiciera preguntas a ellos. Pero eso fue ya cuando habías aplicado a Cornell. No, todavía antes. No. Okay. Antes, sí. En el momento en el que estaba estudiando para el TOEFL y el GRE. Y ahí digo, bueno, pero yo no sé nada del programa. Y ahí empecé a improvisar y bueno, y cómo funciona esto y demás. Y bueno, y me dijeron que simplemente que aplicara, que tiene que pasar por como el comité de evaluación, que no es simplemente él decir, quiero a este estudiante que venga y ya está. Tienes que ser elegido por otras personas primero y después, si esa persona tiene fondos, puedes ir y te llega la carta de aceptación. Wow. ¿Y tú aplicaste solamente a Cornell? No, por las becas Fulbright tenía que elegir 4 universidades a las que aplicar y después ellos elegían una 5ª universidad que creían que tenía un programa que era parecido a lo que yo quería estudiar. ¿Y cuáles escogiste tú? Yo elegí, Cornell estaba en mi primer lugar y después me presenté también a UC Davis, a Oregon State, a Colorado State University y la última que creo que eligió Fulbright fue Kentucky, puede ser. Con esas personas realmente no llegué a hablar. Pero ahí llegué a hablar con Larry, con mi advisor de ahora, y con la persona de UC Davis, y la entrevista fue buenísima, y con la persona de Colorado State. ¿Y aplicaste a las 3 universidades al final o solo aplicaste? A las 5. ¿Aplicaste a las 5? A las 5 universidades. ¿Y te aceptaron en cuántas? En las 5. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Es la ventaja de aplicar con Fulbright,
que... Ya tienen los fondos. Sí. Era el 100% de los fondos. Era hasta $23,000 al año. Ok. $23,000 al año. Sí. Interesante. ¿Y tus fondos son por 5 años? No, era un año Uh-huh. con renovación a 2. O sea, tú hiciste prácticamente... Y ya se me terminaron los 2 años. Así que de ahora en más estoy con la financiación que me da mi advisor, Tu profesor. mi profesor. Y en realidad él tuvo que complementar, porque $23,000 para Cornell no es... Sí, creo que es como 60, ¿no? Sí, es mucho más. Sí. Así que es una ayuda, pero no es completa, es parcial. Pero peor es nada, como peor dicen. es nada. Pero ¿cómo tú decides entonces fitomejoramiento? ¿O a los demás departamentos que aplicaste en otros estados también era fitomejoramiento? Estaba relacionado a cannabis, porque... Tú querías cannabis. Había estado trabajando en ese grado 1 empezando a trabajar con cannabis. No teníamos una licencia para trabajar con plantas, así que simplemente era mucho más con algunas colectas que podíamos hacer, que congelábamos directamente en nitrógeno líquido, iba a un freezer y molíamos. No podíamos tener plantas realmente. Pero les había gustado la idea de tener a alguien que se formara en Estados Unidos y que volviera a Uruguay y que pudiese generar nuevas variedades de cáñamo que estuviesen adaptadas al clima y demás de Uruguay. Uh-huh. Entonces, de esa manera, a ellos les gustó que yo mencionara que estaba interesada en cannabis. Entonces, a las universidades que apliqué tenían algún programa que estaba relacionado al estudio, sí, Okay. de cáñamo. Y Larry... Realmente de lo que más me gustó y más aprecié en su momento fue que me respondió enseguida. Yo le mandé un mail un día y al día siguiente me respondió. Increíble eso, ¿verdad? Sí, qué alivio, porque ya le había escrito a otra persona y nunca me respondió. Esa persona me ignoró totalmente. Y Larry me escribió enseguida. La persona de UC Davis me caía genial, pero me respondió una vez en octubre. Y después me respondió a mitad de febrero, de vuelta, cuando ya había aplicado a la universidad, ya había quedado. Uh-huh. Y dice, bueno, voy a ver si esta persona que capaz que es mi estudiante, sí. a ver cómo es. Entonces, finalmente también en mi elección del programa de doctorado valoré mucho que mi futuro profesor me pudiese dedicar tiempo. Uh-huh. Y ahora entonces cuéntanos qué estás haciendo aquí en tu doctorado. Pero antes, ¿cómo fue dejar tu país? Fue raro, pero a su vez me encanta viajar. Uh-huh. Y mis padres siempre supieron que yo iba a terminar en algún otro lado. No sabía dónde. Ellos no sabían dónde, yo no sabía dónde. Sí, la vida sí. nos trajo a Estados Unidos. Yo no creo que me quiera quedar, a decir verdad. Mi familia es muy importante para mí. Veremos. Sí, en ese sí. sentido veremos. Pero sí, se dio de esta manera. Y el que era mi novio, que ahora es mi esposo, Sí. él también tiene trabajo acá, entonces también es bueno para los dos que tengamos como esa sensación de realización profesional. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces aquí en tu doctorado? Acá estoy terminando mi segundo año de doctorado en Plant Breeding and Genetics, que sería como mejoramiento vegetal y genética. Y como ya vengo hablando de patógenos antes, me interesa mucho la parte de interacción planta-patógeno y estoy buscando nuevas fuentes de resistencia a powdery mildew, que sería como a oidio. No solo decimos mildio polvoso, creo. Mildew polvoso. Sí. Sí, suena raro. Mildio polvoso. Es un gran problema en realidad, sobre todo en cultivos de invernadero o que son como de condiciones controladas. Uh-huh. No es un problema tan grande, por más que sí aparece todos los años en los cultivos de afuera, que son capaz más para fibra o semilla. Uh-huh. Pero sí que toda esa parte de mecanismos de resistencia me resulta muy interesante.
ojalá encontremos algo. Sí, bueno, ahorita igual estás evaluando algunas variedades, ¿no? O sea, tienes como unos experimentos en el campo donde estás evaluando variedades para resistencia Sí, a... estamos trabajando con el USDA, con el Departamento de Agricultura Ujú, de Estados Unidos. Y ellos están generando su colección de germoplasma de cannabis y tienen ujú, donaciones de muchos lados, muchas de Estados Unidos, pero hay otras que vienen de China o de Europa, cultivares europeos o de Canadá. ujú, Y estamos evaluando cuál es la susceptibilidad de todas esas accessions, le decimos, ujú. accesiones. Accesiones probablemente. Y ver a ver si hay alguna que realmente no parece enfermarse. Y de Ujú. ahí podamos empezar a estudiar qué está detrás de esa resistencia. Claro, y cabe recalcar que con lo que Lu trabaja es el cáñamo. Es una planta, como dice ella, que se utiliza para semilla, también para ropa, creo, que se utiliza para la industria de la ropa. No sé, también yo he visto que hacen aceites con eso. Sí, sí, es muy confuso. Entonces, todo es cannabis sativa. Ujú, El, pero cuando uno habla de marihuana, es una definición legal de cannabis sativa. Marihuana es, en Estados Unidos, todo las plantas que producen más de 0,3% de THC, ujú. que es como ese compuesto que tiene efectos más Alucinógenos. Ujú. psicoactivos. Ok. Y si no tiene más de 0,3%, si está por debajo de eso, Ujú, ya se puede llamar cáñamo. Tenés lo que se les llaman las market classes, que son como los mercados. Entonces, tenés todo un mercado que es como para flores, que es todos esos que solo el interés es la flor femenina, ujú, y los tricomas que están en las flores femeninas, que ahí es donde se producen y se acumulan los cannabinoides. Entonces, si produce mucho de THC o CBD, se dice que es un tipo de cannabis que es alto en cannabinoides. Si es más para fibra, por ujú, ejemplo, son plantas totalmente diferentes, se ven muy diferentes. Son como bien largas, como de 3 metros, 4 metros de altura, ujú, casi sin ramas, casi con flores que en realidad no deberían tener tanto tricomas porque la idea es que crezcan muy rápido, que generen mucha fibra, ujú, sí, para textiles y demás, pero no es lo importante que tengan una flor compacta, ni grande, ni muchas semillas, ni nada por mm, el estilo. Lo que interesa es el tallo. Después, la parte que es para semillas, generalmente los cultivares no son tan altos, ujú, tienen algunas ramas y sí que generan algunas flores que son capaz que un poco más compactas, porque en realidad lo que se cultiva y es valioso en ese caso son las semillas de la flor. Entonces hay algunos que son dioicos, cultivares dioicos, que las flores masculinas y femeninas no están en la misma planta, ujú. pero hay algunos que las flores masculinas son Sí, ajá. monoicos, monillos. Ujú. Y las flores. Monoecios, creo. Bueno, Digamos que es monoecios, sí. exactamente. Um, la Que misma solo tienen planta una tiene flor, ajá, flores. Sí, masculinas. son flores separadas. Ajá. Si es la misma flor que tiene órganos femeninos y masculinos, es hermafrodita. Ujú. Pero eso no pasa muy seguido. Okay. Es más raro de ver. Tengo entendido que el departamento de estado aquí te permite cultivar los que son menos del de 0,3%. Sí, y eso va de estado a estado. Porque Es aquí los que diferente. tú haces, los que tú estás usando son menos que eso, ¿verdad? En general, la licencia que tenemos nosotros para trabajar en el laboratorio, sí. Ok. El USDA, el Departamento de Estado, no tiene esa regulación. Mm, Entonces, algunos de los cultivares que estamos evaluando, realmente no sabemos si tienen más o menos, pero nosotros no estamos interesados en esa parte tampoco. Y no vamos a estar cultivando o cosechando esas flores. Nosotros cuando
dejamos de tomar datos en el campo, cortamos las plantas y las tiramos todas para hacer compost o se quema incluso también. Y que por cierto deben ser cortadas, ¿verdad? Porque si se quedan, acumulan más contenido de THC, según lo que me dice mi compañera. Sí. Yo la verdad no conozco mucho del tema, pero es porque he visto que como que hay esa presión de decir, hey, esta planta no se puede quedar por mucho tiempo en el campo. Sí, sobre todo es mejor trabajar en ese sentido cuando están en estado vegetativo, que todavía no se dieron cuenta de que los días se están acortando, porque estas plantas censan la longitud de la noche. Entonces, no es la longitud del día, es la longitud de la noche. Entonces, cuando los días se empiezan a cortar, se dan cuenta de que tienen que florecer. Y ahí es cuando se empieza a formar las flores masculinas y femeninas, dependiendo de si son plantas que tienen el sistema de terminación de cromosomas XX e XY, igual que los humanos. Y entonces esas plantas van a empezar a generar las XX, flores femeninas en general, y las XY, flores masculinas. Y en esas flores femeninas es que se empiezan a generar los tricomas y se empieza a acumular los cannabinoides, y como no estamos realmente interesados en esa parte, vamos a cortar la planta. Sí. Qué interesante. ¿Algún reto que tú sientas o cuál sientes que ha sido como uno de los retos más grandes que has tenido en tu doctorado? Creo que la adaptación a una cultura tan diferente y el idioma han sido retos como... No siento que extraño tanto. Me gusta el eso de poder viajar y disfrutar, y además también viene asociado a no estar extrañando todo el tiempo. Pero sí que toda esa relaciones latinas, de alguna manera, son un poco más relajadas, más ruidosas, ¿sí? Menos formales. Somos irreemplazables. Eso se extraña, sí. Sí. Y que entender qué es lo que se espera de ti, o todas esas reglas que no están, nadie te las dice, pero tenés que saberlas. Creo que de alguna manera ir aprendiendo de a poquito cómo tenés que actuar y qué se supone que tenés que decir y demás. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Sí, justo ayer estábamos teniendo esa conversación con mis amigas latinas. La mamá de una de mis amigas estaba visitando y ella pues venía y conocía a alguien y hola, y la abrazaba. Y mi amiga es como, mamá, no hagas eso porque aquí no se ve bien. O sea, no puedes ir a abrazar a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo está acostumbrado a eso. Sí. Entonces aprender eso también es una cosa complicada, ¿no? O sea, lo que tú dices, tienes que saber qué decir, que hablar, la manera en la que te expresas, porque aquí también siento que es muy fácil ofender a las personas. Sí. Respiras y sientes que estás ofendiendo. Sí, alguien ya se enojó. Entonces tienes toda la razón, tenemos que ser como... cuidadosos y entender, y que te conozcan a ti también. Creo que eso ayuda cuando tus compañeros del laboratorio o las demás personas con las que interactúas saben que no estás tratando de ofenderlos. Creo que ahí te tienen un poco más paciencia también. Sí, es cierto. Entonces cuéntame qué sigue para ti en estos años que vienen. Qué buena pregunta. ¿Cuándo voy a terminar el doctorado? O sea, sí, por eso dije que sigue para ti, para no decir cuántos años te quedan, porque... ¿Cuál es tu fecha y ahora? Ay, me gustaría como terminar, publicar esos 3 artículos que tenemos que publicar para el doctorado. Después me gustaría, tengo que visitar cómo es el tema de hacer un postdoctorado, cuáles son lo que haya de oferta de acá a 2 años y medio, 3 años. Y también ver como situación familiar, mi esposo en qué anda su trabajo. Y por las becas Fulbright yo tengo el requerimiento de volver a Uruguay por 2 años. Entonces no tengo que hacerlo exactamente cuando termina mi doctorado, pero ahí sí que el reloj empieza a contar. Entonces muchas veces puedes pedir una extensión para 1 año o 2 años para quedarte haciendo un postdoc.
veremos en ese momento si queremos quedarnos o si queremos irnos o qué pasó en nuestras vidas o si él puede teletrabajar, que ahora es más común tener ese tipo de trabajos, si volvemos a Uruguay o si en realidad decidimos postergarlo y después ver. Sí, es una pregunta difícil, Kelsey. Sí, yo sé, es una pregunta bastante difícil, pero podemos hacer otra entrevista donde tú me cuentes cómo va desde ahorita la parte del doctorado y que ya tengas descifrado qué vas a hacer en la parte 2. Ahí va, en la season 7 de tu podcast. De la temporada 7, claro. Entonces vamos a ver. Que esperamos que exista el podcast sobre esa fecha. Sí. O explotó el mundo. Sí. Estamos todos muertos para ese momento. Y bueno, hay 2 preguntas que siempre hago. Una es, ¿cuál es el legado que a ti te gustaría dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Yendo a la parte que el mundo explota. Mentira. ¿Por el mundo o por mis compañeros del laboratorio? ¿En qué escala estamos hablando? ¿Cuando me muera? Digamos, o cuando me vaya al laboratorio. Sí, o sea, ¿cómo te gustaría que, sí, tu laboratorio primero y luego cómo te gustaría que el mundo te recordara, digamos? En el laboratorio espero que me recuerden y que tengan mi cuadernito que dice Lu, empezó este mes. Y que haya ayudado o que haya gente interesada en seguir trabajando en lo que estuve trabajando, que no sea como cerrar puertas y bueno, ya no hay nada más para hacer en este proyecto, sino que tenga continuidad. Y siempre estamos también aportando un poco de diversidad en ese sentido, entonces creo que de alguna manera estamos exponiendo a la gente a un poco de español. Yo sé que estás tratando de enseñarles a algunas compañeras a hablar en español. Sí, todo el tiempo. Así que también un poco de español, un poco de cultura. Algunos ya probaron el mate también, así que se van a acordar en ese sentido. Y después en el mundo, cuando me muera, creo que tengo esas ganas de solucionar problemas, de que fue también un poco porque me metí en la carrera o porque decidí estudiar ciencias, que tener como todas esas herramientas para después, si hay algún problema que queramos resolver, sobre todo con cambio climático o no sé, zonas donde van a ser más áridas, poder seguir teniendo las personas que vivan en esa zona, que puedan seguir cultivando y generando su propia comida, o las zonas en las que va a llover más, que sean zonas de inundación, que podamos cultivar plantas en esos ambientes, o que haya muchas más pestes o enfermedades y tener plantas que estén adaptadas o que puedan resistir esos patógenos o esos insectos. Creo que sí. Que en el medio está tu nombre, en medio de todo eso. No tiene que estar mi nombre, pero si existe alguna variedad en la que haya trabajado y que esté ayudando a gente de alguna manera, sí. Ok, ajá, qué bonito. Creo que no pondría mi nombre a algo. No le pondría. No. Y esta pregunta también es una pregunta que hago y creo que es una parte como también una manera de que, pues cuando agradecemos siento que hay algo de nosotros que se expresa y que va más allá de lo que somos y que queda como una lección de saber que no hemos llegado hasta aquí donde estamos solos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos mentores, ya sea en la parte profesional o personal, que te han ayudado a llegar a donde estás hoy? Sí, creo que gente que me ha ayudado directamente mi familia, que siempre me apoyaron y cuando tenía que estudiar y no podía ayudar en las tareas de la casa o que necesitaba el auto para ir al bus, no pasó y tengo que llevarme el auto y a estudiar y demás. Y después amigos que me acompañaron durante la carrera. Tengo muy buenos amigos de cuando estábamos estudiando y rompiéndonos la cabeza, resolviendo los deberes o haciendo proyectos juntos y compartiendo todas esas experiencias y dándonos para adelante y todas esas frustraciones que vienen con la carrera o con cualquier trabajo, tener a alguien que entiende qué es por lo que estás pasando y que pueda darte algún consejo o simplemente
escuche lo que estás diciendo. Sí. Porque a veces no necesitas que alguien te dé un consejo, simplemente necesitas liberarte. Y después gente que me ayudó, mi tutora de maestría, después mi tutora grado 1, la profesora para la que trabajaba también. Eran personas tan diferentes entre ellas, pero a su vez como me enseñaron mucho acerca de la vida. Además de la parte académica, siento que se le daba también mucha importancia a ser una persona y que el trabajo no estás definido por tu trabajo. O sea, es bueno tener tu vida personal y que eso esté en orden para después poder concentrarte y ser bueno en tu trabajo. Como tiene que haber un balance y que no es solo trabajar. Las dos mujeres súper como inteligentes y fuertes. Creo que eso me hizo también un poco más feminista el laboratorio en el que estaba. Y sí, creo que muchas personas tampoco estaban intentando compararme con alguien, entonces también lo valoro mucho, que no llegamos a hablar, pero el síndrome del impostor es muy también importante en muchos ámbitos, pero como algunas formas para sobreponerse o para no sentirlo directamente, creo que es eso de estar bien contigo mismo, y eso es de lo que aprendí con mis mentores. Y estar tan bien que no necesitas compararte, no necesitas tener otra medida. ¿Qué es la medida de lo que debería ser y cómo soy yo? Eso yo nunca lo pienso. Es como, ¿cómo puedo ser mejor? O sea, si me comparo es con mi yo de ayer. No hay como una otra persona perfecta que estoy idealizando. No. Wow. Es como, ¿qué hice mal antes? ¿Qué me doy cuenta? Porque hay muchas veces que hacemos cosas que no nos damos cuenta que estuvieron mal. Pero si nos damos cuenta, ¿cómo podemos cambiarlo o qué aprendimos de esa situación o experiencia e intentar recordarlo para no repetirlo? Entonces creo que es ser fuerte en ese sentido, como no mirarte en el otro. Sí. Qué bonito eso, qué bonito que pues al final es bonito pues saber eso, que tu propia competencia eres tú nada más. Verte de esa manera es importante para no sufrir tanto en este mundo que puede llegar a ser tan competitivo. Sí, y no ver todo como una competencia. Eso te iba a decir, ajá. Es como no sentir que tenés que competir con alguien. Y eso lo siento mucho. Fue de las cosas que me costó adaptarme porque siento que la competencia está mucho más presente. Sí. Y no estoy acostumbrada. Entonces me siento incómoda si alguien me está comparando o quiere que compita por algo. Y no es la forma en la que yo voy a ser mejor. Eso no me hace mejor. Me hace muchas veces tener tanta presión que no llego a hacer lo mejor de mí porque me presionaste tanto que no pude llegar a eso. Que capaz que lo mejor de mí iba para otro lado. Entonces... Sí, mira que de hecho creo que eso me inspiró mucho a crear este podcast porque yo digo, quiero que se muestre ese lado humano de las personas que a veces olvidamos que existe. Totalmente, sí. Siento que muchas veces te ven como alguien que simplemente trabaja ahí. La máquina de trabajo, cumple. Haz lo que tienes que hacer y listo. Y se acabó y nadie te pregunta cómo estuvo tu día o cómo pasaste el fin de semana. No tenés que dar una explicación, pero simplemente bien. O recordé que me dijiste que te gustaba esto. Como esos pequeños detalles. Pequeños como... Sos una persona y me acuerdo que tenés sentimientos que a veces la gente se olvida. Sí. Y también la cultura, lo que tú dices, es parte de la cultura, ¿no? Porque aquí la gente no es como... Nosotros somos de... Hay que terminar algo, lo hacemos entre todos. Aquí yo hice mi parte, si tú no lo has hecho, bien por ti, nos vemos, termina y también es una parte bonita de nosotros porque le enseña mucho a las personas aquí también. Yo siento que cuando ellos ven eso es como... les desenfoca un poquito el cerebro, decir, así se puede de otra manera. Sí, existen otras formas de hacer esto que no sabía que existían y que también funcionan. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Lu, por esta plática. De verdad que bonito escucharte, conocerte, que me parece que eres una persona muy inteligente. Ay, También que siempre creo que nosotros, bueno, con mis compañeras hablamos también de eso, de que eres una persona como también que eres muy dulce, como que hablar contigo también es muy bonito y tener esta conversación para conocerte me ha gustado muchísimo, muchas cosas de ti que no sabía. Aprendí muchas cosas de tu carrera, de lo que hiciste también, así que gracias por el tiempo, también por recibirme en tu casa. Muy bonita casa, por cierto, me quedé muy encantada. Y no sé si tú, para terminar, quieres decirle algo a las personas que nos están escuchando. Creo que sería dar para adelante y decirle a las personas que confíen en sí mismas y que siempre, si realmente queremos algo, que por más que tome mucho tiempo, que se puede llegar y que ponerse metas, aunque sean difíciles o que tomen muchos años, decir voy a hacer un doctorado, son 3, 4, 5 años que estás dedicando a llegar a esa meta, pero que generalmente que valen la pena. Y sí, ese sería mi último. Sus últimas palabras. Mis últimas palabras. Pero solo sí, parece motivacionales. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Pues si llegaron hasta acá, pongan una banderita de Uruguay, que es de donde es Lu, para que sepamos que pues llegaron hasta aquí. Gracias por escucharnos y espero que disfruten esta entrevista y todas las demás que ya están publicadas en el canal. Hasta luego.